Pues le damos la bienvenida también a nuestro invitado del día de hoy, John Milton Rodríguez. Él es senador de la República y precandidato a la presidencia. Pues senador, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muchísimas gracias por la amable invitación. Un gusto estar aquí en Cosmovisión y compartir con todos los televidentes. Senador, están ustedes, empezó esta carrera por la presidencia, ya empezaron las campañas y antes de, en el corte, mi compañera María Andrea Botero le hacía una pregunta bastante interesante sobre esas necesidades que usted como senador, como precandidato, ve en Colombia y ve en la ciudad de Medellín. Colombia necesita hacer una oportunidad en el liderazgo, una renovación política inmediata. Los procesos de corrupción, de politiquería en el país nos tienen sin atender las verdaderas necesidades y plantear soluciones de fondo a las situaciones que vive Colombia y obviamente Antioquia. Pero también necesitamos recuperar el empleo y la economía en nuestro país, el nivel de desempleo que en Antioquia, aunque lo han superado, tiene un 5 puntos menos de desempleo que el año anterior en este mismo periodo de tiempo. Sin embargo, un 14% de desempleo sigue siendo muy preocupante para Antioquia. Y a nivel nacional, el promedio del 16.7% pues igualmente es preocupante. La informalidad ni se diga. En las 23 ciudades principales de Colombia es el 48.6%, aunque Antioquia tiene un promedio más bajo. Antioquia está en el 41.7% en informalidad. Sin embargo, la recuperación del empleo no da espera y necesitamos obviamente trabajar sobre el tema de la informalidad y sobre eso tenemos una propuesta muy concreta que tiene que ver con una construcción de soluciones colectivas. El gobierno no alcanza solo a resolverlo, requiere juntarse con la sociedad civil, se requiere juntar con cámaras de comercio, se requiere juntar con gremios y sobre todo ver a nuestros vendedores ambulantes y otras actividades informales no como nuestros enemigos. La persona que sale en la informalidad es una solución realmente a la larga en Colombia porque están resolviendo problemas de alimentación para su casa y gastos básicos, pero Colombia no se la hace fácil para formalizar. Yo considero que es importante la gratuidad para la formalización de esas ventas ambulantes, de los vendedores ambulantes que son emprendedores realmente, que la academia y la universidad nos ayude a prepararlos para que esa venta ambulante sea como un emprendimiento y la forma de generar un legado de familia como una familia empresarial. Y lo tercero que vemos es escuchar las regiones. O sea, la centralización en el país no ha sido una buena idea, los resultados han sido catastróficos y cada región tiene una situación muy importante que destacar. Para mí Antioquia es un ejemplo en muchos temas. La última situación que han presentado ustedes, que es un ejemplo para Colombia, la ciudad universitaria para la cuarta revolución y formación en cursos de máximo 5 meses que van conformando una gran carrera, genera oportunidad para más de 8.000 jóvenes. Ese ejemplo del empuje antioqueño en temas de educación tenemos que copiarlo en Colombia y yo sería un presidente precisamente para recuperar y sobre todo trabajar sobre las cosas buenas que se han hecho. Yo creo que los protagonismos políticos no pueden seguir anulando el liderazgo de las regiones. Los temas del buen ejemplo de EPM, en temas, por ejemplo, en la garantía por 11 años en el gas natural, con el último acuerdo que hicieron, para mí es importante. Colombia sufre sobre todo en departamentos que han sido excluidos del desarrollo en Colombia de ese tipo de acuerdos y por qué no ayudarnos entre todos. Yo creo que el diálogo regional es necesario establecerlo como una mecánica necesaria de una política pública seria, con soluciones construidas de manera colectiva, con los gremios, con la sociedad civil y aprovechar capacidades. La educación no espera tampoco. Aquí tenemos cantidad de instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro, inclusive iglesias con capacidades disponibles del 40 al 50% de capacidad instalada. Y ahora que hablamos de ese alcance al 100% en la educación en cobertura, se requiere utilizar esas capacidades. Yo no veo que en este momento, saliendo de esta crisis tan dura que hemos vivido, pensemos que la solución es construir más cemento y ladrillo. Yo creo que con lo que existe hoy en día podemos acompañar esa construcción de educación aprovechando la capacidad instalada de colegios privados, de iglesias, de templos, de organizaciones sin ánimo de lucro y darle ya educación, bilingüismo, tecnología a nuestra gente. Creo que en eso estamos trabajando, en aprovechar lo que existe y potencializar las capacidades de las regiones, entre ellos lo que acabo de destacar de Antioquia. Senador, usted ha hecho historia y es bastante conocido justamente en el Valle del Cauca, principalmente en Cali. Allí pues tiene un liderazgo bastante fuerte a partir de la fundación de su iglesia. Luego salta entonces al Senado y ya quiere dar el paso a la presidencia. Para dar ese paso a la presidencia, cuéntenos primero desde el Senado cuáles son esos proyectos de ley que usted impulsó o ha impulsado durante este tiempo para conocer un poco más y luego pasar a la otra pregunta. Duber se me adelantó, entonces pienso que es importante primero conocer como esa génesis de quién es John Milton Rodríguez. Bueno, John Milton Rodríguez es un amigo de todos porque yo creo que la fraternidad tiene que caracterizar a los colombianos y eso es lo que yo ofrezco. Primero, amistad, el respeto por los demás y el aprecio de construcción colectiva de soluciones.
Soy un caleño de 51 años de edad. Inicié mi vida de familia en una zona de invasión llamada la invasión de la Reforma, atrás del barrio Siloé de Cali. Mi patrimonio cuando arranqué fue un colchoncito, un fogoncito de petróleo. Y sé que es arrancar de abajo. Mi primer trabajo fue lavando y cuidando carros, luego fue empacando mercados, luego fue surtiendo frutas y verduras. Me tocó estudiar de noche, trabajar en el día y estudiar de noche. Y junto con mi esposa nos casamos muy jóvenes, de 19 años de edad. Entonces conozco cómo es salir adelante con mucho esfuerzo y sacrificio. Ella logró hacer 2 carreras, diseño de modas y comunicación social. Yo hice una carrera técnica primero, industrial, y luego hice una carrera profesional. Nunca hice parte ni acepté el pensamiento del resentimiento, a pesar de que fue muy difícil mis inicios. Luego me gané algunos concursos en contabilidad, costos, presupuestos, finanzas, en diferentes grupos económicos de mi departamento, el Grupo Lloreda, Grupo Mayagüez, Grupo Castilla-Río Paila, y me formé en lo empresarial. Luego, hace 22 años empecé mi labor pastoral. Sé que es arrancar de ceros. Vendimos mi apartamento, mi carro para no ser carga para nadie. Arrancamos un lugar muy pequeño de 18 metros cuadrados con 4 personas. Hoy Misión Paz son 25.000 personas. En un lugar propio de 130.000 metros cuadrados, donde hay una fundación para 14 programas sociales para 5.000 niños en seguridad alimentaria. Fundamos una universidad hace 9 años para estrato 1, 2 y 3. Ya hemos graduado 150 profesionales. Y arrancamos en el tema nacional, digamos, mi trabajo ha sido nacional hace 22 años en muchos proyectos. En este momento, por ejemplo, con el tema de Colombia Justa Libre, me tocó recorrerme el país, fui cabeza de lista del Senado de la República y en 2 meses y medio logramos prácticamente 500.000 votos, abriéndonos espacio a codazo limpio frente a la clase política que incluso en principio nos robó 180.000 votos y logramos recuperar 42.000 para entrar al proceso del Senado de la República. Tuvimos 14 demandas, nunca había sido demandado en mi vida, amenazado a veces por mi esposa, pero nunca demandado. 14 demandas y se las ganamos 14 demandas a todos los partidos políticos hace 6 meses y estamos en esta briega permanente estos 3 años en el Congreso, 72 proyectos de ley como autor o coautor. He estado liderando las ponencias frente a los temas de presupuesto de la nación, sobre todo luchando por las regiones. Logramos obviamente temas muy importantes para cada departamento, que ha sido nuestra visión en los temas de las mallas viales, porque es importante conectar a Colombia los temas de los puertos, de las urbes, del campo. Hemos sido líderes en el tema del liderazgo de las vías terciarias, hemos logrado presupuestos importantes para vías terciarias porque consideramos que el campo sin conexión con las urbes y en los puertos pues es inviable. Y he trabajado fuertemente por el tema de la familia también. Soy el autor de la ley de escuela de padres y de madres que permite a los padres y a las madres recuperar su autonomía educativa frente a un Estado que ha sido realmente, infortunadamente, se ha involucrado en tratar de quitarles el liderazgo a la familia. Hoy estamos pagando los platos rotos de eso, pero le he liderado ese tema. Si soy presidente de la República, las 12 millones de familias tienen de que la seguridad que como presidente, toda acción intervencionista que el Estado ha tenido tendrá una reversa total para recuperar la autonomía de los padres de familia en la formación de principios y valores de sus hijos que infortunadamente hoy lo hemos perdido y por eso hoy los muchachos no respetan a sus padres porque el Estado ha querido reemplazar esa paternidad y le ha quedado verdaderamente grande. Somos coautores del proyecto de ley que hace posible la ley de la integridad del servidor público, hoy es ley de la República. Todas las universidades, la ESAD, por ejemplo, la reglamentación incluye que todo servidor público, para poder posesionarse, tendrá que tomar esta capacitación de integridad del servidor público para atacar la corrupción de frente. Hemos liderado esa lucha contra la corrupción buscando las soluciones de fondo. Pero también estamos trabajando en proyectos de ley que ya van a ser prácticamente aprobados, falta un solo debate, sobre la ley contra la trata de personas en menores de edad, la ley contra la mendicidad infantil, porque consideramos que los niños no son simplemente para hablar en campaña, no hay que hacer cosas realmente cuando uno llega al Senado de la República y lo hemos hecho. Acompañamos y lideramos el proyecto de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, por ejemplo. Y también en ese proyecto de ley está la fiesta del campo y la cosecha, que es un marketing para todo el campo colombiano a nivel nacional e internacional. Estamos convencidos de que es el tiempo de la oportunidad para nuestros campesinos, para nuestros jóvenes y generar posibilidades de crecimiento de empleo revisando los tratados de libre comercio. En eso estoy empecinado porque después de una pandemia donde hemos perdido gente amada, querida, donde hemos perdido empleo, 30.000 empresas quebradas, se vale la pena revisar lo que estamos teniendo. En el año 94 importábamos 600.000 toneladas de alimentos e importamos 17 millones de toneladas de alimentos. Y eso hace ver 28 tratados de libre comercio que quitó 3,5 millones de empleos a nuestros campesinos, a nuestra gente. Necesitamos repasar eso y recuperar el empleo en el área rural, pero también darle oportunidad a nuestros jóvenes
con nuevos empleos a través de nuevos emprendimientos y en eso estamos empecinados. Senador, usted manifestó en firme su precandidatura presidencial justamente en Siloé, que ahora mencionaba que es el lugar donde usted, digamos, nació y se creció, pero no fue bien recibido en Siloé. Este sector que ha sido pues desde el 28 de abril justamente muy sonado en el país por todo lo que ha sucedido allí en el marco de las manifestaciones sociales. ¿Qué pasó en Siloé? ¿Por qué no lo recibieron bien estos muchachos? No, a mí me recibieron muy bien en Siloé. Estuve 3 horas trabajando con la comunidad, porque es mi barrio y mi comuna. Aparecieron 3 o 4 muchachos molestos, incómodos, porque yo había votado no la moción de censura con el señor ministro de Defensa. Es el pecado que yo tengo con ellos. Porque ellos consideran que haber votado no, mal informados o desinformados por alguna clase política de extrema izquierda, que generaron esa reacción de pensar que porque uno no está de acuerdo con ellos, entonces hay de acuerdo con la violencia. Nunca he sido violento, nunca he empuñado un arma, nunca he pertenecido a un grupo al margen de la ley. No estoy de acuerdo con la violencia, venga de donde venga. Pero una cosa es respetar la manifestación pacífica y pública que está en el artículo 37 de la Constitución, y otra cosa muy distinto, que uno pase de alcahueta frente a temas de vandalismos o de terrorismo urbano. Eso no va a pasar conmigo. Si eso implica ese malestar de algunos sectores, pues yo lo tengo que asumir, porque yo no puedo consentir con el delito en ninguna expresión. Yo viví por situaciones de aguantar hambre, de pasar necesidad, y nunca tiré piedra a nada, nunca vandalicé a nadie, nunca robé a nadie. Entonces a mí no vengan con el concepto de que porque el estallido social y que la gente está resentida y amargada, entonces eso es justificación para la violencia. De ninguna manera, y esa es mi postura, ha sido, es y será siempre la misma. Senador José. Fernando. Bien fue, José. Senador, ideológicamente usted es más cercano al centro, a la derecha, a la izquierda. Ideológicamente, ¿usted cómo es? Mi postura es la siguiente: trabajar con la gente. El hambre no tiene color político, el desempleo tampoco. Y yo creo que la gente pelea tanto por ideologías que han dejado de atender precisamente los problemas de fondo. Ideológicamente, en tema de principios y valores, soy de un corte conservador. En temas de economía, soy de corte liberal. Pienso y creo en el libre mercado, sin caer en el libertinaje, porque todo tiene sus límites. Y aquí cometimos un error para hablar de la libertad, digamos, en los temas económicos. Y es que hicimos tratados de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos en condiciones muy desfavorables. El campo norteamericano es un campo subsidiado, el campo nuestro no. Yo estuve en aquella época trabajando con el grupo Lloreda. Se hizo el arancel plan. Era lo mismo importar con el mismo arancel semilla o aceite a granel o aceite envasado. Pues las grandes superficies en Colombia y los grandes almacenes pues empezaron a importar aceite envasado. Eso acabó con la soya, con el algodón. O sea, era la tristeza en el Valle del Cauca ver cantidad de sembrados que eran erradicados completamente y puestas a bodegas para distribuir producto foráneo. Muy triste, eso no puede, eso tenemos que replantearlo en Colombia y nos tenemos el derecho, esa nueva generación, de replantearnos los temas. No tenemos por qué aguantarnos un problema viejo y simplemente darnos las de modernos, como lo que está pasando ahora. La globalización tiene arrodillada a Latinoamérica, la globalización tiene arrodillada a Colombia. Ahora con los temas de que el medio ambiente lo supervisan son otros, que nosotros estamos supeditados a acuerdos internacionales. No, mire, el 80% del campo en Colombia está completamente abandonado. Eso es una cosa que no puede seguir así. Las circunstancias de desempleo e informalidad no aguantan. ¿Y por qué? Porque estamos privilegiando los grandes acuerdos internacionales. Queríamos entrar a la OCDE, yo no sé cuál es el afán de entrar a la OCDE, que eso es como usted tener un Renaultcito y entrar a un club del Rolls Royce. Usted lo único que tiene que hacer es tomar foticos. Porque ocurre que nosotros no podemos seguir llevados como burritos en una agenda globalizada con gente que ya se ha industrializada cuando nuestro país es un país profundamente agrícola. Yo como presidente de la República haré una pausa en el camino, invitaría a Colombia a reflexionar y aprovechar los recursos nuestros que hoy no se administran correctamente y que es lo necesario para generar empleo para nuestros jóvenes y oportunidades para nuestros empresarios. Claro que sí, senador. Y es que usted durante la mañana de este viernes vi que trinó que estaba muy decepcionado con las cifras, tanto de homicidios como robos y temas de inseguridad en la ciudad de Cali, cosa que no solamente sucede en Cali, sino que es general en todo Colombia, pues las cifras de inseguridad que estamos presentando. ¿Cómo hacer desde el gobierno nacional para enfrentar esta triste realidad que tenemos en nuestro país? Una de mis 5 propuestas es seguridad y convivencia ciudadana. La primera es desarrollo social, la segunda es desarrollo familiar, desarrollo económico, seguridad y convivencia ciudadana y justicia eficaz. Las 5 deben ser integradas para poder desarrollar un plan de gobierno que haga que Colombia recupere la confianza. Yo quiero ser el presidente que recupere, que ayude a todos los colombianos que recuperemos la confianza en nuestro país.
Y eso se logra en el tema de seguridad desde la convivencia. A veces pensamos que la seguridad genera convivencia. Y es cierto que tenemos un déficit en el pie de fuerza. En Colombia tenemos, en teoría, 310 policías por cada 100.000 habitantes. En la práctica son 214, porque los otros están dedicados a temas administrativos. La Comunidad Económica Europea tiene un estándar de 325 policías por cada 100.000 habitantes. Y hay que fortalecer el tema, pero también hay que humanizar el tema de la policía. La gente dice, hay que humanizar la policía, estoy de acuerdo. ¿Y cómo humanizarla? Hombre, esas jornadas de 14, 15 horas diarias a intemperie, eso no puede ser posible. Una pensión de un policía, de un héroe de la patria, de menos de 2 salarios mínimos, eso tenemos que cambiarlo completamente. Entonces, hay que humanizar el tema de la policía. Su familia no puede ser afectada. Cuando hay traslados, el núcleo familiar de ese policía se afecta profundamente. Pero además de eso, hay que pasar a otra línea, y es la línea de la convivencia. Tenemos que volver al concepto del barrio. Qué importante volver a recuperar lo que es el concepto del vecino. El vecino casi que es el familiar de uno. Y el poder tener otra vez esos torneos de deporte, de cultura, de arte en el barrio, de poder tener esos actos de solidaridad dentro del barrio. El Estado y el gobierno, tanto nacional como regional, tenemos que ser muy humildes y reconocer que no nos las sabemos todas, que hay organizaciones sociales, entidades religiosas que lo hacen mejor que el gobierno y que podemos simplemente articular esos esfuerzos, esos procesos y esas capacidades para que los barrios tomen otra vez un liderazgo en lo que es convivencia. La convivencia sí me genera seguridad, por eso estoy absolutamente insatisfecho, porque se habla mucho pero se hace poco. Entonces, hay que volver al barrio, hay que interactuar con la gente, hay que poder generar que el ciudadano vuelva a tener el poder. Es que el poder no puede seguir siendo de la clase política. Y el problema es que la clase política quiere poder para repartirse negocios, repartirse contratos, repartirse burocracia, y se olvidó del ciudadano. En mi caso no tengo compromiso con ninguna clase política de este país. Mi único compromiso es con la gente. Esa es mi responsabilidad, eso está quedando grabado, ese es mi compromiso. Por 24 años, de manera coherente, mis compromisos los hemos asumido, he prometido cosas, las hemos cumplido en cada una de mis gestiones y ahora no será diferente. Y mi propuesta es eso, la convivencia en el barrio nos va a generar seguridad en la ciudad. Pero si partimos simplemente de que necesitamos más policías porque sí, cuando sus condiciones no son las mejores, cuando no hay estrategia de convivencia con la ciudadanía dentro de los barrios, es imposible escuchar buenas y mejores noticias de seguridad. La convivencia me genera seguridad y ahí va a ser el centro de mi trabajo. Mire, senador, usted habla justamente de ese cambio casi que administrativo de la policía, mejores salarios, que a bien tienen recibirlo, por supuesto. Pero si vamos un poco más allá, en el Congreso cursaba justamente un proyecto con tal de que a la policía se le reformara. Incluso al ministro de Defensa, Diego Molano, la moción de censura no era porque llevara y hiciera cumplir la ley en Cali o en las diferentes ciudades del país, sino justamente por ese uso excesivo de la fuerza, pues que se vio evidenciado y que hay investigaciones y que por supuesto también hay ONGs que validan esa situación. En cuanto a la reforma a la policía, ¿usted impulsaría una reforma a la policía, pero realmente de fondo estructural? Incluso cursaba este proyecto de que pasara al Ministerio de Justicia y no quedara en el Ministerio de Defensa. Claro, digamos que cuando la directriz, si hubiera una directriz del Ministerio de Defensa de abusar de autoridad, la responsabilidad sería del Ministro de Defensa, claramente. Pero en ninguna parte hubo una directiva del Ministro de Defensa de abusar de autoridad. Y el abuso de autoridad... Pero tampoco de regular ese abuso de autoridad. No, sí lo hizo. De hecho, en el momento de la moción de censura ya había destituido 28 policías, abierto investigaciones a 211, hoy obviamente las cifras son mayores. Entonces uno no puede, y por eso hay que tener tanto cuidado cuando las personas se comunican. Sobre todo yo le digo a mis compañeros en el Congreso de la República, mucho cuidado con las pasiones. Porque un joven, cuando escucha algo como eso, la pasión de que no es que si se vota no la moción de censura es igual a estar avalando la barbarie contra los jóvenes, por favor. Y yo siempre he expresado responsabilidad con lo que hablamos, porque de pronto los que estamos en el Congreso, en temas de gobierno, tenemos un esquema de seguridad, pero las personas que escuchan esto con mala información, se expone la seguridad de ellos y ellos no tienen esquemas de seguridad. Y mi mensaje para los jóvenes es, no le copien a aquellos que de manera irresponsable suministran información desde el Congreso de la República para exacerbar el odio entre ustedes. Somos colombianos y tenemos que amarnos profundamente los unos a los otros, así pensemos distinto. Hay un tema que sí es importante, y es que la reforma de la policía sí es necesaria. Yo la considero necesaria, yo lo haría, sobre todo por segmentar la atención de la policía a la ciudadanía. La policía de juventud y adolescencia tiene que ser aún más especializada. Los temas sociológicos
de la juventud tienen que ser estudiados por un policía. Un policía no puede atender juventud sin entender qué le pasa al joven, qué piensa el joven del día de hoy, cuál es su realidad como joven el día de hoy, sobre todo cuando tenemos completamente el concepto de la familia completamente desatendido. Tenemos que hacer un trabajo policía con acciones de padres de familia para recuperar un entorno posible para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son gente buena, son gente linda, son gente que tiene una visión de futuro, pero requiere un acompañamiento correcto en ese sentido. Y por eso estoy de acuerdo con la reforma de la policía. No considero que sea necesario que pase el Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior. Le voy a explicar por qué. Eso tuvo una razón en el año 1959 y en ese año se definió que tanto la policía como el ejército estuvieran bajo el Ministerio de Defensa, bajo una concepción de articulación de seguridad a favor de la ciudadanía colombiana. Ya lo otro es simplemente, como te digo, la especialización y el concepto de análisis sociológico de las realidades para poder atender debidamente esa población. Senador, se nos quedan muchas preguntas sobre la mesa. Qué bueno hablar, por ejemplo, del proceso de paz, pero el tiempo es implacable y este programa no puede llevar mejor nombre. Nos cogió la noche. Entonces le agradecemos por habernos acompañado este mediodía. Las puertas abiertas, seguramente ustedes seguirán por acá por la ciudad de Medellín. Esperamos volverlo a tener en esta mesa, pues hablando de lo que nos interesa de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestros departamentos. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables y a todos recuerden eso. Los polos nos dividen, las causas nos unen. Tu causa y mi causa es Colombia. Dios te bendiga. Gracias.